tal, amigos de Software Fácil? Nuevamente con otra cápsula más. El día de hoy hablaremos del complemento para pagos. Hemos desarrollado esta pequeña cápsula para efectos de darles orientación acerca de lo que debemos de contemplar al momento de hacer un complemento para pagos. Ya hemos hecho otras cápsulas de otro tipo de temas. Ya se hizo, por ejemplo, la de comercio exterior. Síganla, véanla también por internet. Ahora hablaremos de la del complemento para pagos. Quiero iniciar, al igual que otras cápsulas, hablando de lo que es un complemento. Nosotros, cuando hablamos de un complemento, tenemos que tener en mente que dentro de un mismo CFDI vamos a incorporar cierta información. Esa información es la que viene en un complemento. Ese complemento es hecho en base a ciertos lineamientos que el SAT nos da a conocer, a ciertas publicaciones de los propios complementos. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación nos establece que el mismo SAT, en la página del SAT, va a publicar los complementos. Aplican para ciertos contribuyentes o para ciertas actividades. De ahí la importancia de estar al pendiente de la publicación de dichos complementos. Esos complementos, una vez que se publiquen, los contribuyentes que desarrollen X actividad o que tengan X giro que esté englobado en ese complemento, están obligados a utilizar esos complementos 30 días naturales siguientes a la fecha en que se publicaron, a menos que exista una facilidad o alguna disposición que establezca un periodo diferente. En este caso del complemento para pagos, estamos aún en espera de la publicación. Pero bueno, ya de alguna manera tenemos un previo, tenemos un documento que nos hicieron llegar donde podemos analizar ciertos puntos y que estemos preparados para lo que se viene. Puede ser que existan cambios, tenemos que recalcar eso porque estamos analizando un documento que todavía no es oficial, que todavía no ha sido publicado y obviamente puede sufrir modificaciones. Entonces hay que estar nada más al pendiente de ello y finalmente con ya lo vamos a tener como antecedente, y en el momento que lo publiquen solamente verificaremos si hubo o no cambios. Si no hubo cambios, adelante, se aplicaría tal cual como lo explicaremos el día de hoy. Si hay cambios, pues obviamente los adecuaremos, y una vez adecuados esos cambios podemos continuar con nuestras operaciones normales. Hay otros complementos, por ejemplo, los que enlistan ahí en la pantalla. El de comercio exterior, aunque fue publicado el 1 de marzo del 2016, su entrada en vigor es hasta el 1 de enero del 2017. El del INE, que ese está publicado, ya entró en vigor, Software Fácil ya lo tiene en sus sistemas. Ahorita se está trabajando con el de comercio exterior. Vean también la cápsula que se preparó para el de comercio exterior. Y finalmente el de pagos, que el de pagos, como está pendiente de publicar, que quedamos en espera de que exista un anexo definitivo, y que ese anexo definitivo ya le pueda dar los lineamientos a los programadores para efectos de que ellos puedan incorporar ese complemento de pagos. Como dato, el complemento que ustedes ven ahí de pagos, pues es un complemento que va a aplicar a todos los contribuyentes que emiten comprobantes y que posteriormente reciban un pago por ese comprobante. Muy diferente al comprobante de línea o de comercio exterior, que solamente son para cierto tipo de contribuyentes. No hay comparación en cuanto al número de contribuyentes que utilizaremos el comprobante con el complemento de pagos. Ahorita nada más voy a hablar del puro complemento, porque se pretende también que exista una versión nueva del anexo 20 y que sufra ciertas modificaciones, pero para no confundir con la cápsula que estamos hablando, no voy a meterme a ese tipo de cuestiones. En su momento ya se elaborará otra cápsula específicamente de la nueva versión del anexo 20 y ya se tocarán X puntos, pero en este caso únicamente voy a tocar lo correspondiente a ese complemento de pagos. Tenemos una teoría. ¿Y por qué le llamamos teoría? Porque bueno, todavía no ha sido publicado el complemento. Sabemos que tenemos un anexo 20, versión 3.2, es la versión actual, y a ese anexo, con esos lineamientos, le vamos a incorporar un complemento para pagos. El complemento para pagos, bueno, yo les muestro ahí la primera página del complemento, donde nos habla del contenido, nos habla del estándar del complemento, la secuencia de los elementos, los usos,
Y finalmente este es un documento que nosotros como usuarios no tenemos que preocuparnos por él. El informático se va a encargar de descifrarlo, de ponerlo a nuestra disposición. Y lo que nosotros sí tenemos que conocer de él es lo que veremos en esta cápsula y es lo que tenemos que tomar en cuenta para efectos de cumplir con las disposiciones fiscales. Tengo una imagen que es un CFDI, ya lo hemos también puesto en otras cápsulas, donde lo que hacemos es explicar que en ese CFDI viene un encabezado, datos del emisor, datos del receptor, los conceptos, los impuestos, el timbre, datos del timbre fiscal. Vamos, como quien dice, a abrir ese comprobante, así como se muestra en la imagen, y vamos a incorporar un complemento. Ese complemento es el de pagos, contiene cierta información y bajo los lineamientos que a continuación desarrollaremos. Ya existen reglas de resolución miscelánea y aquí es donde mucha gente se confunde. Dice, oye, ya están las reglas para el complemento de pagos, entonces ¿cuándo lo empezamos a aplicar? Una cosa es que ya estén las reglas, que nos estén diciendo cómo vamos a hacer, pero nos falta el ingrediente más importante, el propio complemento que se publique. Entonces ya están las reglas para que te des cuenta cómo es que va a ser, qué es lo que las adecuaciones que tenemos que hacer, los nuevos procedimientos y algunos que no son nuevos pero que no estamos acostumbrados a hacerlo, y finalmente en espera del complemento. Esta regla es de resolución miscelánea fiscal, nos hace referencia a que cuando las contraprestaciones no se paguen en una sola exhibición, tenemos la obligación de emitir un CFDI por el total de la operación. Traigo ahí unas láminas con imágenes que nos van a ayudar a representar gráficamente lo que esta letra dice. Entonces, por un lado tenemos un CFDI por el importe total de la operación. Hasta ahorita hemos dado otros cursos de comprobantes y sabemos que sí cumplimos con ese requisito. Pero posteriormente tienes que expedir un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen. ¿A qué se refiere esto? El mismo Código Fiscal de la Federación contempla ya este supuesto y no es algo nuevo, pero nos hemos dado cuenta que a nivel nacional el porcentaje de empresas que cumple con esta disposición es muy bajo. Nosotros en cursos les preguntamos, oigan, ¿emitieron el comprobante por el total de la operación? Sí. Y después, cuando recibes cada uno de los pagos, ¿emites un comprobante? Mucha gente se está dando cuenta hasta ahorita de esa disposición porque ha sonado un poco más este tema del complemento para pagos. Pero independientemente de que no exista este complemento para pagos, nosotros tenemos la obligación de estar emitiendo un comprobante por cada uno de los pagos, con cierta información que en el mismo código dice, haciendo referencia al comprobante por el valor total de la operación. Bueno, entonces, regresando otra vez al complemento, tenemos un CFDI por el importe total de la operación y tenemos que emitir un CFDI por cada uno de los pagos. Y luego aquí viene la confusión de muchas personas que dicen, es que yo no emito otro comprobante porque luego tengo doble acumulación. No es el caso. Oye, ¿y qué pasa para efectos de IVA? Pues para efectos de IVA va a surtir efectos el de pagos. Y una serie de cuestiones que a lo mejor la gente se confunde al decir es que voy a acumular dos veces, voy a pagar más impuestos. No, simplemente es cumplir con dos disposiciones. Estamos hablando de emisión de comprobantes, no por el hecho de que yo emita, en este caso que les platico, dos comprobantes, quiere decir que tengo que pagar dos veces el mismo impuesto o la misma cantidad. Entonces, CFDI por el valor total de las operaciones y el CFDI con el complemento de pagos. Este CFDI de complemento de pagos lo vamos a señalar o lo vamos a enviar en 0 pesos en el monto total, y en método de pago le vamos a poner la expresión pago, diferente a lo que ya conocemos que es el catálogo de las formas, métodos de pago, y también por ahí la expresión de NA no aplica o no identificado. Entonces, voy a mostrárselos de manera gráfica. En todo momento les pongo que es el anexo 20 más el complemento para pagos. El día de hoy, para efectos del ejemplo, yo realizo una operación, vendo una computadora, es mi operación de compraventa de computadoras, 10,000 pesos, y entonces viene el cliente y me pide mi comprobante. No me lo va a pagar en este momento. Yo emito un comprobante por el valor total de la operación. Por eso ahí en letras azules le pongo, es comprobante por el total de la operación, pero también es un CFDI de ingresos. En método de pago estarán de acuerdo que vamos a poner NA. No ha sido pagado en este momento, ni me lo pagó anteriormente, por lo tanto manifestamos NA. Y en el importe total, 10,000 pesos, porque ese es el valor de la computadora que estoy enajenando.
Pasan los días, pasan los meses, el plazo que ustedes quieran, y el cliente viene y me trae 5,000 pesos en efectivo. Yo tengo la obligación de emitir otro CFDI de ingresos con importe total cero, como lo decía la lámina anterior, y con el método de pago, la expresión pago. A ese CFDI le voy a incorporar un complemento para pagos, que es el que están viendo ustedes ahí en pantalla. El complemento, entre otros datos, va a manifestarse el importe total que estás recibiendo en ese momento, o sea, 5,000 pesos fue lo que me trajo el cliente. Y en el método de pago aplicaremos el catálogo de formas o métodos de pago conforme lo publicó el SAT, que en este caso, como es efectivo, le ponemos 01. ¿De cuántos documentos estoy hablando aquí hasta ahorita? De dos. Uno es el comprobante de ingresos por el importe total de la operación, y otro es el comprobante de ingresos que va en ceros con un complemento que tiene cierta información por 5,000 pesos. Lo hago así en dos partes para efectos de mostrarlo gráficamente, pero después lo que estoy representando ahí, que se están juntando, es uno solo. Información de un lado de otro, pero finalmente es un solo XML. Aquí llevo entonces dos XML, el del total de la operación y el de pagos. Pasan otros días, otras semanas, llega el cliente, me paga los otros 5,000 pesos, y entonces yo emito otro CFDI de ingresos por el valor total de la operación cero. Por el método de pago le pongo pago y le incorporo un complemento por 5,000 pesos en efectivo, que eso es lo que representa el complemento. Entonces finalmente yo tuve tres comprobantes. Actualmente, sin que exista complemento, yo tengo la obligación de emitir un comprobante por el total de la operación y uno por cada pago. La diferencia es que ahorita no hay un complemento, pero sí existen ciertos datos que se extraen del CFDI que contiene el importe total de la operación. Pero bueno, este es el dato que queríamos manifestarlo a través de esta representación. No está publicado todavía el complemento, por lo tanto no lo estamos haciendo como lo establece de esta manera. Sin embargo, sí debemos emitir un comprobante de acuerdo a lo que establece el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿qué pasa si en el comprobante yo tengo distintas mercancías? Y finalmente yo tengo un comprobante por 10,000 pesos, hay un IVA de 800 pesos porque hay artículos que son grabados a la tasa del 16, otros que son grabados a la tasa del 0, puede haber otros exentos, no sé, diferentes situaciones. Pero finalmente son 10,000 pesos el monto del comprobante y el IVA 800. ¿Qué quiere decir? Que solamente productos son grabados por 5,000 pesos a la tasa del 16%. O sea, para no poner varios conceptos, nomás voy a poner dos. Ingresos grabados a la tasa del 16, 5,000. Por lo tanto, el IVA que corresponde son 800. Ingresos a la tasa del 0%, 5,000. No hay IVA, entonces el total de mi comprobante son 10,000. El total son 10,000 más 800 pesos, que es del IVA que corresponde a uno de esos dos productos, y me da un total de 10,800. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en la lámina que ustedes ven nos dice que el monto se va a aplicar proporcionalmente a los conceptos integrados en cada comprobante, previendo la autoridad de alguna manera que el mismo contribuyente, a su libre albedrío, pudiera aplicar una u otra opción, porque él dijera: no, ¿sabes qué? A mí me vinieron y me hicieron un pago de 5,800 pesos. Pues el comprobante tiene dos artículos, uno por 5,000 y otro por 5,800. Yo se lo aplico primero al de 5,000, porque pues es el que estoy cobrando, es el que no tengo que, no hay un IVA de por medio trasladado, y los otros 800 se lo aplico al segundo producto. Entonces, para efectos de no estar con este tipo de situaciones y que de alguna manera haya una asimetría entre el que acumula y el que deduce, cuando se haga un comprobante, un complemento de pagos, hay que hacerlo en este orden y en esta proporción. Quiere decir que esos 5,000 pesos, 2,500 se van a un producto y 2,500 se van a otro producto. Así es como se respetaría. Y se desglosa el IVA y demás para efectos de que exista una simetría. Ahora, ¿qué pasa? Hace rato en el ejemplo que yo les mostré, yo les decía: comprobante
por el total de la operación y después por parcialidades. Pero luego hay veces que no son operaciones en parcialidades, sino diferido. ¿Qué quiere decir esto? Yo realizo el comprobante por el valor de la computadora de 10,000 pesos y el cliente me dice, te voy a pagar en un mes, pero vengo y te pago la totalidad. Entonces no tanto fue parcialidad, sino pues finalmente es diferido. Al ser diferido, yo también tengo la obligación de emitir un comprobante al momento que reciba el pago. Lo muestro como está aquí en la pantalla. Por el valor total de la operación hay un CFDI de ingresos por 10,000 pesos, donde el método de pago no aplica NA no identificado. ¿Por qué? Porque si yo le pongo que fue efectivo, transferencia, cheque, ya el SAT a través de sus preguntas frecuentes que ya ha actualizado más de alguna vez, nos dice que para efectos de IVA tú le estás indicando que ya fue pagado. Entonces, a mí no me lo han pagado. Pasan los 30 días, el contribuyente, el cliente viene, me trae 10,000 pesos. Entonces yo le tengo que dar un comprobante de ingresos donde el importe total es 0, el método de pago es pago y le incorporo un complemento para pagos donde el importe total son 10,000 pesos y el método de pago es 0,1 porque vino y me los pagó en efectivo. Aquí tengo dos comprobantes, uno por el total de la operación y otro que es en ceros pero con un complemento donde se manifiesta que fueron 10,000 pesos. Me regreso un poco a la regla anterior. En la regla nos dice que bueno, vamos a utilizar el procedimiento que vimos en el párrafo anterior, siempre que se trate del mismo ejercicio fiscal. Realmente no es algo que aclaren en la propia regla. Habrá que ver si a través de otro tipo de reglas de resolución miscelánea vienen a aclarar esta disposición. Habrá que esperar si es que realmente entra este complemento de pagos en este mismo ejercicio fiscal. Se prevé un cambio en el anexo 20 versión 3.3 donde se quita este complemento de pagos, pero no se emocionen porque no sería quitarnos esta obligación, sino que existe en lugar de complemento otro comprobante, que eso ya lo tocaremos cuando lleguemos a los cambios y cuando realicemos otra cápsula derivado de ese tema. Pero finalmente no dejan una explicación clara en cuanto a ese punto cuando hacen referencia a que siempre que se trate en el mismo ejercicio fiscal. Insisto, habrá que esperar más información al respecto que ya en su momento se dará a conocer. Y bueno, después hay que tener mucho cuidado con cierto tipo de situaciones en materia de cancelación de comprobantes, porque una vez que yo emita un CFDI por el valor total de la operación y luego emita un CFDI donde ya se incorpora el complemento para pagos, entonces eso va a haber una limitante porque el comprobante por el valor total de la operación no podrá ser cancelado. Comprobante que ya tenga relacionado un pago ya no puede ser cancelado. Oye, pero me equivoqué. También les voy a mostrar de manera ilustrativa un ejemplo. Me equivoqué, ¿qué tengo que hacer? Puedes hacer la corrección a través de la emisión de un CFDI de egresos por concepto de devoluciones, descuentos o bonificaciones. No estoy de acuerdo en que sea por esos conceptos. CFDI de egresos por devoluciones, descuentos, bonificaciones. Oye, yo me equivoqué en el concepto. En lugar de facturarte una computadora, en el concepto pusimos que fue un iPad. Pasó el tiempo y me pagaste un abono. Entonces, lo tengo que cancelar. El comprobante por el total de la operación donde dije que fue un iPad. Y dice que no lo puedo cancelar, que tengo que emitir un comprobante de egresos para corregir este error. Pero por concepto de devoluciones, descuentos o bonificaciones, no es ninguna de ellas. Nomás estoy tratando de corregir un error. Pero bueno, finalmente pues aplicaremos un CFDI de egresos. Aunque manifiestes uno de estos conceptos, manifiesta también en el concepto, esa es mi opinión, de cuál sería la corrección que tú estás realizando. Y posteriormente, ahora sí, podrás emitir un CFDI. Hasta ahorita hablé de un CFDI por el total de la operación, de una nota de crédito para darle reversa a ese movimiento y de un nuevo CFDI para sustituir a la operación que estamos anulando de alguna manera. No he hablado todavía de los complementos de pagos. Quizá lo mencioné nada más en el momento de que no lo podemos cancelar cuando ya exista un CFDI que incorpore el complemento de pagos.
Ahora sí, ¿qué pasa con los complementos, con el CFDI que ya tenga el complemento de pagos? Este sí se puede cancelar, pero está condicionado a que se emita un nuevo CFDI para sustituir el anterior. Al final les voy a mostrar un ejemplo de esta situación, pero antes quiero mostrarle la estructura del complemento para pagos. El complemento para pagos tiene un nodo que se llama pagos, donde ahí viene la versión 1.0. Si cambia, pues ya el informático ahí nos lo pondrá. Después viene un nodo pago. El primero es en plural, el otro es en singular. Del pago, primero identifícame ciertos datos, como son la fecha del pago, la forma, la moneda, el tipo de cambio, el monto y el número de operación. Datos obligatorios y que podemos manifestar. Oye, y si fue en efectivo, pues manifiéstame la fecha en forma de pago efectivo, la moneda mexicana, el tipo de cambio, pues si es mexicana no aplica, el monto del pago, 10,000 pesos, 5,000 pesos, la cantidad que hubiera sido, número de operación, si es efectivo, se puede asignar como el contribuyente lo decida. Pero después vienen los datos bancarizados, el banco origen, si es extranjero, la cuenta origen, el banco receptor, la cuenta receptora, y finalmente viene el tipo de cadena, como dentro de los datos bancarizados, pero después viene el certificado, la cadena y el sello. Oye, ¿y de dónde vamos a sacar esos datos? Certificado, cadena y sello. Ah, bueno, hay que darle entrada aquí a otro documento. A través del Banco de México es posible emitir un CEP. Por sus siglas, significa comprobante electrónico de pago. Este comprobante es de los SPEI, generas a través de ciertos datos, como por ejemplo la clave de rastreo, la fecha, cuenta beneficiaria, el monto del pago, y te genera un comprobante. Ese comprobante es el que nos va a permitir tener estos datos. Oye, este es un PDF, ah, muy bien, ya viene ahí la cadena, ya viene ahí el certificado y el sello, perfecto, de ahí vas a tomar esos datos. Pero no crean que lo vamos a copiar y pegar, ya nosotros tenemos otros antecedentes de que se puede importar la información. ¿Y cómo vamos a hacer esa importación? A través de un XML. ¿Cuál es ese XML? El mismo comprobante electrónico de pagos, al generar un PDF también se genera un XML, que ahí vienen los datos que necesitamos correspondientes a la serie, a la cadena y al sello. Entonces de ahí se tomaría ese dato. Pero bueno, regreso un poco. Regresando un poco, ya habíamos hablado de estos dos nodos. El último nodo que me hace falta es el del documento relacionado. Entonces a la autoridad le interesa que le digas que el pago que tú estás recibiendo, a cuál UID está relacionado, la moneda, el tipo de cambio y el método de pago que se relaciona a ese UID, el número de parcialidad, y que llevemos como un estado de cuenta el saldo anterior, lo que me están pagando en ese momento de ese comprobante y el saldo insoluto. Entonces, pueden existir muchos nodos pago y también pueden existir o ninguno o muchos comprobantes. ¿Por qué no puede existir comprobante? Porque yo puedo haber recibido el pago ahorita y todavía no existe el comprobante. También se puede dar al revés la operación y por lo tanto el nodo documento relacionado pues no lo puedo tener todavía en cuanto al UID. Entonces no siempre va a existir. Pero finalmente ya va a ser una práctica más común y yo creo que en este momento es cuando la autoridad le ponga atención a este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Ahorita yo he preguntado en cursos y les he dicho, oigan, ¿han tenido problemas porque nada más emiten el comprobante por el total de la operación? No hemos tenido problema, no me han observado eso. O sea, no me han observado que no emito el de las parcialidades. Cuando empecemos con esta situación, pues creo que ya es de mayor conocimiento de todos. Creo que ya estamos más conscientes que lo tenemos que hacer y finalmente tanto el emisor va a estar al pendiente como el receptor de que se cumpla con esta disposición y más aún el propio SAT. Cuando inicia su vigencia, a través de resoluciones misceláneas de artículos transitorios, nos dice que las modificaciones a las reglas que estamos viendo, en este caso la 27135, a partir de que se publique en el SAT el complemento para pagos, y la otra regla nos hace referencia a los 30 días naturales después de su publicación. No ha sido publicado el complemento de pagos. Nos acercamos cada vez más al final del ejercicio, no ha sido publicado el complemento de pagos, estamos en espera de, y una vez que se publique
tenemos 30 días naturales o un periodo diferente si es que el propio complemento así lo establece. Y este era el ejemplo que les quiero comentar. Tenemos un CFDI por la operación original. Ese es, tomando el ejemplo de la computadora, ahí en descripción aparece que es una computadora de 10,000 pesos, más impuestos y demás, ¿no? Entonces, ese comprobante lo emití X día del mes. Pasan 20 días, viene el contribuyente y me trae el primer pago por 5,000 pesos. Llevo un abono de 5,000. Tenemos un documento, un ID del documento que es el 375. Obviamente para efectos ilustrativos no manejé el folio fiscal, pero aquí estaríamos hablando del UID. Pasan otros 15 días y luego me traen otros 2,000 pesos. Ya de los 10,000 pesos ya me abonaron 7,000. Entonces, otro comprobante de CFDI de ingresos con el complemento para pagos. Ahí lo que estamos mostrando en pantalla son 3. El primero por el valor total de la operación, inclusive lo hacemos un poquito más grande como diciendo, mira, este es por el valor total de la operación de manera ilustrativa. Los otros 2 también son CFDI de ingresos, pero llevan complemento de pagos. Tengo 3 documentos, uno que no tiene complemento, que es el primerito, y 2 que sí tienen complemento. Cuando pasan un par de días más, nos damos cuenta que el comprobante que emitimos por el valor total de la operación tenía un error. Puede ser en el concepto, puede ser en el donde ustedes quieran, en el importe inclusive y demás, ¿no? ¿Cómo podemos cancelarlo? Nos dice que ya no podemos cancelar. Entonces, si no podemos cancelarlo, la manera de corregir errores es a través de una nota de crédito. Emitimos una nota de crédito, relacionamos a cuál documento corresponde, y con eso estamos nulificando la primera operación, la operación total. La factura de 10,000 pesos se está nulificando. Pero ¿qué va a suceder? Tengo que emitir otra. Emito otra, la 403, que estaba relacionada con la 375 anterior, por 10,000 pesos o por el importe que corresponda, ya correcto y demás. Y una vez que tenemos ¿qué va a suceder con los comprobantes de abajo, que son los que ya tienen complemento? En las láminas anteriores veíamos que decía, bueno, en ese tipo de casos, cuando existan errores, sí se pueden cancelar siempre que se emitan nuevos. Entonces, con eso estamos haciendo una ilustración de que estamos emitiendo un nuevo CFDI de ingresos con complemento para sustituir el anterior. Pero el anterior sí se va a cancelar, a diferencia del comprobante que ampara la totalidad de la operación, que ese no se canceló. Se hizo una nota de crédito y luego se emitió uno nuevo. Entonces, con el segundo ejemplo sería igual. Segundo pago, el de los 2,000 pesos, lo relacionamos con el documento anterior y demás. Pero ¿qué va a pasar con esos 2 documentos? Tanto el del primer pago como el segundo pago que recibimos inicialmente se cancelan. ¿Por qué? Porque ya estamos cumpliendo con la condición de que se emita uno nuevo. En la propia regla no me dice qué haga primero, si cancelo primero los FDI con el complemento y luego emito otros, o primero emito los nuevos y luego cancelo los anteriores. No lo dice, pero finalmente este sería el resultado de esta operación, que en la práctica, al día de hoy, muchas personas lo único que hubieran tenido serían 2 documentos. Uno, el importe total de la operación de los 10,000, y 2, el 403 que ven ahí ustedes en pantalla, que es el que está sustituyendo al anterior. Punto. No se hace ni la nota de crédito, mucho menos estos comprobantes. Oye, pero no estamos hablando de un complemento. Sí, estamos hablando de un complemento, pero y estamos en espera de que se publique. Sí, pero yo lo que me refiero es de que el día de hoy ya tenemos la obligación de emitir un comprobante por cada uno de los pagos que se realicen, cuando la operación no se pagó una sola exhibición. Estamos obligados a hacerlo. Bueno, finalmente ya como lo comentaba, la autoridad pondrá especial atención en este tipo de procedimientos y estaremos al pendiente. Conclusión, para efectos de corregir toda esta situación, tenemos 2, 4, 6, 7 XML. 7 documentos, los 4 de abajo son los que tienen complemento, los de arriba uno es una nota de crédito y los otros 2 son los que se emitieron por el total de la operación. Uno, que fue el inicial, que le dimos efecto de reversa con la nota de crédito, y otro fue el nuevo ya para sustituir al anterior.
Y finalmente, pues ya nada más explicar los datos de cada uno de los nodos, y cada nodo tiene ciertos atributos. En los datos del emisor, pues nos piden como requerido el RFC, forzosamente. Opcionales, el nombre y la CURP. En el caso de que sea persona moral, pues no se registra nada. El régimen fiscal es condicional. Ya aquí encontramos otro concepto. ¿A qué se refiere con condicional? Si cuentas con más de un régimen, entonces hay que emitir un CFDI, obviamente por cada operación, por cada régimen, pero ahí sí es obligatorio que manifiestes el régimen. ¿Por qué lo comentamos? Porque de acuerdo al mismo código y reglas de resolución miscelánea, primero nos obligan a poner el régimen fiscal, y después nos dice, podrás poner, no aplica, ONA o cualquier otra análoga en el campo de régimen fiscal, pero aquí nos está diciendo, no, espérame, si tienes dos regímenes, yo requiero que me identifiques cuál es el que debe de ser, en el caso de que tengas dos. No se compliquen, sus sistemas de facturación tiene para que tú pongas el tipo de comprobante y que te olvides de esto, que aparezca finalmente. Con eso cumpliríamos con la obligación. El SAT de alguna manera lo hace porque no es adivino, y si yo tengo ingresos por arrendamiento y ingresos por honorarios, sí, para él es interesante saber cuál es el ingreso que yo percibí. Porque si fueron todos de arrendamiento, yo tengo derecho a una deducción ciega del 35% si es que la voy a aplicar. Y en el otro caso, si es de honorarios, pues no propiamente más bien no tenemos ese dato, ¿verdad? Entonces, son algunos de los puntos que nosotros detectamos de estos atributos. Después vienen los datos del receptor. Requerido el nombre, perdón, el RFC, el nombre y la CURP los maneja como opcionales. País de residencia fiscal y el número de registro tributario también es como condicional, algo similar con lo del régimen anterior. Y está condicionado a que si el RFC del receptor es un RFC registrado en el SAT o un RFC genérico nacional, no se debe registrar este tributo. Pero si es un RFC genérico del extranjero y el comprobante incluye el complemento de comercio exterior, entonces el atributo debe existir y la clave debe ser distinta a México. Esto va relacionado con el complemento de comercio exterior, que también ya se hizo otra cápsula y que ustedes la podrán consultar a través de internet. Y el número de registro tributario, que bueno, va relacionado con la misma línea que vimos anteriormente, ¿no? Después viene el nodo pagos en plural, donde solamente viene un campo que dice versión, es requerido y es 1.0, y bueno, el informático lo hará. Y después viene el nodo pago en singular, que ya son los datos que vimos al inicio: la fecha, la forma de pago, la moneda, el tipo de cambio, el monto, el número de operación. Bueno, la fecha de pago, al igual que los otros campos, son requeridos. En cuanto a la moneda, pues MXN es la moneda mexicana. El tipo de cambio es condicional porque si es MXN, o sea, la moneda nacional, pues sería no requerido. No le tenemos que poner ningún tipo de cambio. El importe del pago que te realizaron. En el número de operación hay que ponerle si fue cheque, transferencia, clave rastreo, la línea de captura, lo que sea. Oye, ¿fue en efectivo? Dice, o algún número de referencia. Tú manifiéstalo, el que tú quieras. Obviamente que en determinado momento a la autoridad se lo puedas demostrar. En cuanto a los RFC del banco, pues me pide del banco emisor de la cuenta ordenante el RFC. Opcional porque puede ser un banco extranjero, entonces no tendríamos ese dato. El banco ordenante extranjero también condicional. La cuenta ordenante, que fue con la que se realizó el pago. El RFC de emisor de la cuenta beneficiaria. Son datos que ya de alguna manera debemos de tener y que el informático nos va a ayudar para armar ciertos catálogos o para importar cierta información, o definitivamente en algunos casos hasta la captura. Y por último, de esta lámina, cuenta beneficiario, que es el número de cuenta donde se recibió el pago. Después, el tipo de cadena, y finalmente los datos que obteníamos del CEP. También es condicional porque no siempre van a existir esto. El certificado, la cadena y el sello de pago. Son los tres datos que ahí tendríamos. Y la última parte de la estructura, en una de las láminas que mostramos, que era el nodo pagos, y luego el nodo pago, y luego el nodo documento relacionado, pues necesitamos el ID del documento que estamos relacionando.
la moneda, el tipo de cambio y el método de pago. El tipo de cambio es condicional, conforme ya lo vimos anteriormente. El método de pago ya nos habla de 3 leyendas, que estas se contemplan ya en la versión 3.3 del anexo 20, que también ya en su momento lo comentaremos. Pero finalmente en el documento relacionado estamos manifestando datos de ese documento relacionado, o sea, del documento que se emitió por el total de la operación. Cuando realicemos el complemento, el comprobante con el complemento de pagos, en el complemento es donde obtenemos, o más bien manifestamos información de ese comprobante por el valor total de la operación. Número de parcialidad. Ya no nos dice que sea parcialidad 1 de 4, 1 de 3, no, simplemente el número, parcialidad 1, parcialidad 2, parcialidad 3. Y que lleves como una especie de estado de cuenta: importe del saldo anterior, importe pagado, importe saldo insoluto. Oye, el importe al saldo anterior eran 10,000, me están pagando ahorita 8,000, queda un saldo de 2,000 pesos. Son los datos que me va a pedir para efectos de yo llenar mi complemento. Y bueno, finalmente con esto concluimos. Quiero hacer un pequeño resumen. Analicen muy bien la lámina donde les hablo yo de que existe un comprobante por el total de la operación y que después viene el cliente, nos hace un pago y después nos hace otro pago. Ahí es donde vamos a entender esa mecánica. No pierdan de vista otro tipo de obligaciones, como los métodos de pago, que también vamos a sugerir a Software Fácil que se haga una cápsula de ese tema, a pesar de que ya llevamos pues algo de tiempo con esta disposición. Siguen existiendo dudas al respecto. Las personas lo han aplicado de una u otra manera. Se han actualizado 3, 4 veces, ya perdí la cuenta de las preguntas frecuentes derivado de ese tema. Entonces simplemente estar al pendiente de ello, nada más. Y sobre todo tenemos que cambiar nuestros procesos, tenemos que cambiar nuestros procedimientos. Es algo que no estamos acostumbrados a hacer, es algo que a lo mejor nos va a costar trabajo también aplicarlo. Tratar de convencer a todos los usuarios del comprobante que tiene que ser de esa manera, concientizarlos de que tiene que cumplir con la obligación fiscal, estar al pendiente del complemento, si es que se publica en este año, cómo es que se publicó, diferente a lo que ya les mostramos ahorita. Igual hay ciertos cambios, hay un nuevo anexo 20 y ya contempla otro comprobante de pagos, no sé, sería en cuestión de que estuviéramos nosotros al pendiente de ello, que lo analicemos. Y bueno, pues no me resta más que agradecer su tiempo. Sigan a través de los canales de Software Fácil las transmisiones, algunas que son en vivo, algunas cápsulas. Hagan sus preguntas acerca de este tema o de los temas que correspondan de acuerdo a las cápsulas que ustedes vieron. Hagan las preguntas y respuestas, y si hay algo que podamos servir, con mucho gusto. A través de Software Fácil nosotros hemos dado respuesta a ciertas preguntas que ustedes nos han hecho a través de cápsulas que hemos grabado o a través de cursos que se han grabado en línea. Agradezco nuevamente a Software Fácil por la invitación y nos vemos hasta la próxima.